Pero hoy quiero tocar un tema, y todo este mes quiero empezar a tocar un tema que el Señor viene colocándome hace un par de meses, y es acerca de la paternidad. ¿Bien? ¿De la qué? De la paternidad. Entonces la mujer dice, pastor, ¿y cuándo va a hablar de la maternidad? Bueno, cuando el Señor me diga que lo hable. Por ahora vamos a hablar de la paternidad, y creo que encaja bien en el mes de junio, sobre todo porque celebramos el Día de los Padres. Así que durante los próximos fines de semana vamos a estar tocando este tema. En el día de hoy vamos a hablar de la paternidad de Dios, ¿cierto? Dios como Padre. Y durante este mes vamos a estar tocando la paternidad hacia los hijos, la paternidad en el matrimonio, que también es importante. Y después vamos a hablar acerca de los hombres, un compromiso con la paternidad. Y le doy un anticipo de lo que vamos a estar hablando durante las próximas semanas. Pero hoy vamos a empezar hablando entonces acerca de la paternidad de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3. Génesis 5. Es más, vamos a leer del 1 al 2, nada más, del 1 al 2. Bien. Y entonces dice lo siguiente. Y este relato es escrito de los descendientes de Adán cuando Dios creó a los seres humanos. Los hizo para que fuesen semejantes ¿a quién? Están dormidos, se despierta al vecino, dígale, hey, despiértate. Entonces, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios los creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Y continúa diciendo, versículo 2, los creó hombre y mujer, y los bendijo y los llamó humanos. Okay. Entonces, aquí y en otras porciones del Génesis podemos darnos cuenta que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué crea Dios al hombre y a la mujer? Aquí nos dice que para que sean semejantes a Él mismo, para darse a conocer al mundo, para que a través del hombre y la mujer la gente pueda hacerse una imagen de cómo es Dios. Ahora, esto no necesariamente nos está hablando de su aspecto físico, ¿cierto? Recordemos que Dios es espíritu. Y nosotros, más que el vehículo en el que nos transportamos aquí en la tierra, también somos seres espirituales. Pero lo que podemos ver es que en Dios, entonces, cuando hablamos de su parte, por así decirlo, invisible, y nuestra parte invisible, se refiere más a atributos de carácter, ¿cierto? A personalidad, a forma de ser, etc. Y a lo que voy con esto es que Dios creó a los seres humanos, ¿para qué? Para que lo reflejasen a Él. Es decir, que nuestros atributos, nuestras características, nuestra personalidad, de una u otra forma tiene que reflejar a Dios. Y mire que Él lo partió en dos. En otras palabras, todo lo que Dios es, lo partió y dijo, parte va en el hombre y parte va en la mujer. Juntos, y para eso Dios crea el matrimonio, para que una familia, cuando el hombre estaba solo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no era porque andaba por ahí sin nada que hacer, pobrecito, andaba aburrido, ¿no? Sin nadie con quien divertirse. No, era porque el hombre solo no tenía la capacidad de reflejar a Dios completamente. Entonces Dios dice, vamos a crearle su ayuda idónea. En la traducción original, una mejor traducción sería su complemento. ¿Para qué tú necesitas un complemento? Porque estás incompleto, ¿cierto? Entonces, Dios crea a la mujer y de esa manera complementa al hombre. Y en esa unión, que es la familia, Dios dice, eso me refleja a mí. En otras palabras, cuando yo coloco un niño en una familia, ese niño va a poder crecer con una imagen y con un conocimiento de cómo es Dios. La mayoría, o no sé ustedes, pero por ejemplo yo de niño, cuando me hablaban de Dios, ¿qué me imaginaba? Yo imaginaba un viejito en una nube, con una bata blanca, una barba larga y que era todo mal geniado. Yo no sé de dónde saqué eso. Y a veces me llevaban a la iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba ese templo en Bogotá, el 20 de julio, algo así, no me acuerdo. Pero había como un crucifijo gigantesco y yo veía allá y me decían, ese es Dios. Y yo decía, pobrecito, ¿cómo le ayudo? ¿Sí o no? Y yo pensaba en eso, yo decía, pobrecito, está llevado, ¿sí o no? Y yo sentía de verdad, de todo corazón, como ayudarle. Me acuerdo inclusive que a mí, mi abuelita tenía unas tarjeticas así que había un niño como de bata rosada, que le llaman el divino niño, ¿sí o no? Y me decía, no ore, ¿sí o no? Pídale a Dios. Y yo, ay, tan lindo ese niño, como para jugar con él y todo eso. Pero imagínense las ideas que de pronto, yo le estoy hablando de un niño de 4 o 5 años, ¿cierto? Chiquito. Esa era la idea que tenía de Dios. Entonces, un viejito bravo, a veces por allá alguien en una cruz que yo decía, pobrecito, está herido, ¿cómo lo ayudo? O una tarjetica ahí que, obviamente ese no es el anhelo de Dios,
¿cierto? Un niño así pues va a crecer muy confundido acerca de quién Dios es. Más bien, debemos entender que Dios crea la familia para nosotros revelarle a nuestros hijos el concepto de quién es Dios. No solamente hablándole, diciendo, ore, etcétera, pero por ejemplo, mira, si es como papi te cuida, Dios te cuida. ¿Ves cómo tu familia te provee, cierto? Dios te provee. Dios nos dio esto. Por ejemplo, algo que mis papás empezaron a hacer hace un tiempo, cuando ellos nos daban algo, nosotros le damos, gracias papi, gracias me decía, no, dale gracias a Dios. Nosotros somos los mensajeros, los que entregamos, pero esto proviene de tu Padre Celestial. Él es tu proveedor y nos utiliza a nosotros para que tú sepas y tú aprendas que Él cuida de ti, que a ti nunca te va a faltar nada, que Él te guarda. Entonces, de una u otra manera, Dios crea a la familia, ¿cierto? Y a papá y mamá para revelarse a los hijos que están naciendo o a las generaciones que vienen, y que de esa manera un niño tenga clara su identidad y su concepto de quién es Dios. Desde chiquitos que empiecen a tener una relación directamente con Él. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos como papás, pero digamos, casi todos aquí, o si no todos somos latinos, culturalmente celebramos la Navidad, ¿no? Y antes que le dicen, no, pídale, bueno, a veces le dicen pídale al niño Dios, cuando llegamos a Norteamérica, pídale a Papá Noel, mándele la carta a Santa, ¿sí o no? En vez de decirle a los niños y que desde pequeños aprendan que uno le pide y le ora y busca es al Padre Celestial. A lo que estoy yendo con esto es que Dios crea al hombre y a la mujer y quiere revelarse a través de esa unión. Nos vamos a enfocar en la parte del hombre durante el próximo mes. En algún momento hablaremos de la parte de la mujer, pero este mes Dios nos habla de enfocarnos en el hombre. Entonces, su deseo, el deseo de Dios es darse a conocer a través de la familia. Y de nuevo, que cuando un hijo, cuando un chiquito esté en un hogar, ¿cierto? En un matrimonio, en una familia, que él no solamente sepa acerca de Dios o diga mis papás van a una iglesia, o que venga a una escuela dominical y le cuenten historias de Jesús o historia de la Biblia, pero que en casa él experimente a Dios. Estoy siendo reiterativo con esto, pero que experimente su cuidado, su protección, ¿cierto? Identidad, dirección, visión, fortaleza, ánimo. Que él pueda tener una experiencia con todo lo que Dios es a través de sus padres. Obviamente, para que esto ocurra, ¿cuál es el requisito? Que los padres estén llenos de Dios, porque nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, de nuevo vamos a estar hablando de la paternidad y aclaro, voy a hacer algunos comentarios, no solo hoy, sino durante este mes, que algunos, especialmente algunas, no les gustarán. Algunas cosas que son quizás contra cultura o contra la manera popular en que pensamos hoy. Y también aclaro, yo no soy machista. Es más, Dios tampoco es machista, porque hay gente que dice que la Biblia es toda machista. No, pero algo que sí es muy importante entender es que la Biblia viene de una cultura hebrea, la cual es una cultura paternal, no machista, que es diferente, paternal, ¿cierto? Y Dios, ¿cierto? El Dios de la Biblia Él es paternal. Y vamos a entender un poco más qué significa esto a medida que lo vamos hablando. Entonces, todo lo que vamos a estar hablando obviamente viene desde una perspectiva y desde una cultura bíblica, que muy seguramente puede ser diferente a lo que se nos enseña hoy en día, o la manera en que crecimos, o lo que culturalmente se entiende, pero es muy importante saber y definir nosotros mismos al final, ¿a quién le creo? ¿Al mundo o a Dios? Nos dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué nos debemos renovar? A lo que Dios dice. Si cree que las cosas de hoy, uno dice, no, es que las cosas han progresado y la Biblia es retrógrada y las cosas son modernas y mire cómo funciona todo hoy en día, el mundo está jodido más que nunca. ¿Sí o no? La tasa de divorcio más alta que nunca, las tasas de suicidio más altas que nunca, tasas de depresión más altas que nunca. Ya hay niños de 3, 4 años en psicólogo tomando antidepresivos, niños a los 6, 7 años con intentos de suicidio, imagínense. Entonces, ¿cree realmente que la cosa funciona tan bien? Muy seguramente no. ¿Y a qué se debe? A que tenemos conceptos muy diferentes a lo que Dios nos habla. Entonces, sí quiero hacer esa aclaración. Y vamos a enfocarnos un poco en los roles como Dios los creó. Y cuando nos alineamos a la manera en que Dios crea las cosas y lo vivimos, vamos a experimentar los resultados que Él promete. Entonces, Dios Padre. Como ya vimos antes, Dios es espíritu. Cuando Él está hablando de Padre, no está refiriéndose de pronto al atributo humano. ¿A qué me refiero? Cuando uno dice, por ejemplo, padre, uno se imagina un hombre. ¿Qué es un hombre? Pues en nuestra cultura o nuestra sociedad, un hombre, bueno, antes uno decía es hombre o mujer dependiendo de qué, de lo que tenía entre las piernas, ¿sí o no? Desde una ecografía le decían es varón
o es hembra. Hoy es lo que se sienta. Hoy se siente hombre, puede ser hombre. Mañana que entra al baño de mujeres, hágale, no hay problema. Pero eso no es bíblico y no está bien, ¿cierto? El sexo y el rol de cada ser humano lo define Dios, ¿cierto? Y una manifestación de eso lo hace a través de nuestro miembro, nuestro órgano sexual, por así decirlo. Pero, aún más que eso, cuando la Biblia nos habla de que Dios es Padre, no está hablando que Él sea hombre en el sentido varón, ¿cierto? En el sentido sexual. Dios no tiene género, por lo menos en ese aspecto. La Biblia dice que Dios es espíritu, ¿cierto? Él es espíritu, no cuerpo. Por ende, no está hablando, a veces la imagen que nos hacemos, como por lo menos yo lo hacía, era de un hombre, un viejito, con barba, ¿sí o no? No está hablando de su físico. Cuando la Biblia nos habla de Dios Padre, y Dios se revela a sí mismo como Padre, nos está hablando es acerca de otros atributos. Primero, nos está hablando acerca de su función como progenitor, como el dador de semilla. Y dos, nos está hablando de sus funciones. Entonces reitero, cuando la Biblia habla de Dios Padre, no está hablando acerca de su género, si es género masculino, femenino, su sexualidad, no. Realmente nos está hablando acerca de su capacidad y de su lugar como progenitor, ¿cierto? Como el que le da luz y le da vida a absolutamente todo. Todo sale y proviene de él, toda semilla. Y segundo, nos está hablando acerca de sus roles. Entonces, hablemos de esto como progenitor. De Dios sale absolutamente todo. En la Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y de ahí Dios empieza a crear absolutamente todas las cosas. Mucha gente inclusive dice, bueno, y si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Bueno, según las Escrituras, Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Todo, absolutamente todo lo que existe, todo lo creado, todo lo que vemos, inclusive lo que no vemos, sale de Él. Él es la fuente o la simiente, ¿cierto? De Él sale toda semilla, y a eso se refiere la Escritura cuando está hablando de que Dios es Padre, que Él pone la semilla, ¿cierto? Y que toda vida sale de Él. Si nosotros miramos la naturaleza, ¿de dónde sale la vida? Por ejemplo, si habláramos del hombre y de la mujer. ¿De dónde sale la simiente, la semilla? ¿De dónde? Del hombre. Muchas veces pensamos, no, la mujer es la que da vida. Pero no, antes de que eso sea un cuerpo o un bebé, sale una semilla. ¿Y de dónde sale la semilla? Del hombre. Dios colocó la semilla en el hombre, en los padres. Diga esto conmigo, el hombre es la simiente, la mujer es el ambiente. Ok, repítalo. El hombre es la simiente, la mujer es el ambiente. Mire, puede ser una frase muy simple, pero si usted entiende esto, se le va a arreglar muchísimos problemas en la vida. En su matrimonio, con sus hijos, sus finanzas, en tantas cosas. Porque Dios colocó la capacidad de la vida, es dentro del hombre. Y creó a la mujer como el ambiente propicio para tomar esa semilla, darle forma a esa semilla, alimentar y nutrir esa semilla y eventualmente convertirlo en un producto terminado. Ya le estoy hablando un poquito acerca del rol de la mujer. Pero el rol del hombre es poner la semilla. Sale del hombre y no de la mujer. ¿Se entiende? Ok. Entonces, Dios es progenitor y de Él sale toda semilla. Y como hombres, todos portamos semillas que Dios ha colocado en nosotros para crear, para traer a la existencia aquello que no estaba antes. Hay tantas cosas que Dios ha colocado en el hombre. Por ejemplo, si usted se pone a pensar en Dios, ¿qué ha salido de Dios? La Biblia dice que todo lo creado. Entonces imagínese, todo lo que usted ve en la naturaleza salió de Dios. Todas las personas que usted conoce de una u otra manera salieron de Dios. Todos los sistemas creados, por ejemplo, uno habla del sistema solar, de la cadena alimenticia, absolutamente todas estas cosas salen de Dios. Dios tiene una capacidad creativa impresionante. Dios tiene la capacidad de resolver conflictos y resolver problemas. Mire que para cada cosa, ¿cierto? Dios crea una solución. Por ejemplo, si usted mira los ciclos de la tierra en cuanto al clima, ¿cierto? Como por ejemplo el agua se evapora, se forman nubes, esas nubes se mueven a través de la tierra, después vuelven y hidratan el resto de la tierra, vuelve y se evapora. Por ejemplo, esos ciclos son la solución a un problema, ¿cierto? Para que en algunos lugares no haya total inundación y para que en otros lugares no sea totalmente árido. De una u otra manera eso hace que toda la tierra pueda, y lo dice la Escritura, dice, así como le desciende del cielo la lluvia y la nieve,
¿cierto? Y la hace germinar, dice, así será mi palabra. En otras palabras, los está diciendo la Biblia, yo creé ese ciclo y yo creé eso para resolver el problema. ¿Cuál problema? Que en unos lugares no haya mucha agua, que estén inundados, y en otros lugares, pues que pueda haber agua, ¿cierto? Para que podamos crecer, por ejemplo, las plantas, para que podamos tener vegetación, absolutamente todo. Entonces mire que Dios a cada problema y a cada cosa que ve le genera una solución. Cuando el hombre entiende que él tiene la capacidad de crear, cuando el hombre entiende que él tiene la capacidad de dar vida y que Dios colocó vida en él, va a dejar de ver problemas y va a empezar a ver oportunidades. ¿Usted cree que Dios se queda viendo un problema y dice, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Nos llevó el berraco. No, mija, venga, ayúdeme, ¿qué hago? Muchas mujeres lastimosamente no pueden admirar a sus hombres porque sus hombres son más gallinas que ellas. Porque para cada solución tienen un problema. Para cada oportunidad tienen un miedo, un temor. A veces son más berracas ellas. Hágale, usted puede, usted es capaz, ¿sí o no? Y ese temor no es algo que Dios colocó en los hombres. Es algo que el enemigo ha colocado para frenarte de manifestar tu hombría y ser quien Dios te ha llamado a ser. Pero realmente mire que Dios, al ser creador y al ser la simiente, Él colocó esa misma capacidad en los hombres. La capacidad de traer vida donde no había nada. La capacidad de crear algo donde no había nada. La capacidad de solucionar problemas, de crear sistemas, de generar ideas y absolutamente todo. Ahora, ¿que uno lo pueda desarrollar solo? No, por eso le dio la mujer. Entonces usted pone la semilla, tiene la idea, usted descarga del cielo algo que Dios le está dando y junto con su esposa empieza a desarrollar y usted le da algo a ella para seguir, le da una línea. Pero cuando no, lastimosamente, ¿qué ocurre en los hogares? Cuando el hombre no toma esa posición y no entiende que es creado a esa imagen y semejanza de Dios. Las mujeres, mire y verá que una mujer resuelve. Póngase a pensar. Usted ve un hombre soltero, divorciado, generalmente está llevado. No siempre, pero de 9 de 10 llevados. Deje una mujer sola. Eso manda a los hijos a la universidad, anda en carro nuevo, compra casa, sale adelante. Tremendo. Son unas berracas. ¿Cómo le hacen? Dios colocó una capacidad en ellas de formar, de tomar lo que hay, ¿cierto? Y con eso producir lo mejor. Usted le da comida. O usted le da ingredientes, ¿cierto? Y le sacan una comida. Unas recetas poderosas. Lo mismo es con la vida. Usted realmente quiere ver que su mujer florezca, que produzca cosas maravillosas. Dele buenas cosas para producir. Pero ¿de dónde se reciben? Como hombre, nuestra responsabilidad es de recibirlas de Dios. Decirle, mira, por aquí es para allá. Mira, esto es lo que nos está hablando Dios. Mira, esto es lo que Dios quiere hacer. Mira, vamos a empezar este proyecto. Como hombres, esa es nuestra función. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a tener una mujer que nos sigue, una mujer que nos admira, una mujer que nos levanta, que nos complementa y juntos vamos a poder lograr muchísimas cosas. Pero cuando el hombre no hace eso, ¿qué hace? Trae crisis a su hogar, porque su hogar va a carecer de identidad, su esposa va a carecer de un norte, su esposa no lo va a poder admirar. Y entonces el hombre le dice, pero es que la Biblia dice que usted tiene que respetarme. ¿Sí o no? Y ella puede tratar, pero ¿qué va a respetar? ¿Qué va a admirar si no hay nada? Estoy siendo un poco fuerte, pero ¿sí me entiende? ¿Está? Sí, amén. Todos tienen que estar regañados. ¡Ay! Pero de verdad, es nuestra responsabilidad poner las semillas. Poner las semillas. No solamente con hijos, ¿no? Porque entonces dicen, mija, hágale pues, ¿no? En todas las áreas de la vida, Dios creó al hombre para poner semillas y traer esas semillas al hogar. Al hombre ser el que pone la semilla. Parte de la función del hombre es definir a esa semilla, darle identidad a esa semilla. En otras palabras, no solo es hacer cosas random y ver qué sale. No, es decir, voy a sembrar esto y empezar a forjar, cuidar, ¿sí? ¿No? Y levantar esa semilla. Entonces, parte de la paternidad es poner la semilla. De nuevo, el hombre es el escogido por Dios para ponerla y definirla. Vaya conmigo a Génesis 2, 18 al 20. Esta es una de las funciones más importantes que Dios le dio a un hombre. De las cosas más importantes que puede hacer un hombre en su vida es definir o nombrar las semillas. Esto quiere decir darle identidad a cada cosa. Génesis 2, 18 al 20 dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso enfrente del hombre para ver cómo los llamaría.
y el hombre escogió nombre para cada uno de ellos. Así lo dice en esta traducción. En otra traducción dice que Dios paseó los animales delante del hombre para que él les pusiera nombre. ¿Sí o no? Entonces imagínense el hombre, leoncito, gatico, perrito. No se trataba de eso. ¿Sí o no? ¿Para qué Dios va a querer que el hombre les ponga nombre? Lo que significa esto en el original, en el idioma original, la palabra nombre significa naturaleza. ¿Qué significa nombre? En otras palabras, ¿cuál es la función que Dios le dio al hombre? Definir la función, la identidad y el rol de cada cosa que puso bajo su dominio. ¿Sí o no? Dios le dio tal autoridad al hombre que le dijo, tú define el rol, define la identidad, define la naturaleza, o cierto, la función que cada cosa que está debajo tuyo va a cumplir. Mire que Dios dijo algo, dijo que el hombre, no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea. Dios le dio todo un rol al hombre, de cuidar la tierra, de hacerla producir, de que hubiese fruto en el jardín, o bueno, básicamente que cuidase de toda la tierra. Y crea un poco de animales. ¿Para qué los creó? ¿Qué hacen los animales, por ejemplo? Mire una abeja. ¿Sabe que la abeja es uno de los animales más importantes sobre la faz de la tierra? Si se extinguieran todas las abejas de la tierra, más o menos en 30 días, todos estaríamos muertos. ¿Sabía usted eso? Las abejas hacen la crospolinización, ¿cierto? Y permiten que los arbustos, que ciertos árboles, que las flores, que todo esto tengan vida, ¿cierto? Son las encargadas de llevar esa simiente para que se reproduzcan. Y de allí sacamos gran parte de nuestra alimentación y vegetación. Entonces Dios le dijo al hombre, quiero que tú cuides de la tierra y la hagas producir. Entonces el hombre dijo, no, pues yo no me voy a poner a coger una flor con la otra. ¿Sí o no? A que más bien, abeja, hágale. Marrano, cómase toda la basura que queda por ahí. ¿Sí o no? Hasta, ¿cómo se llaman? Los chulos que le dicen en Colombia, ¿cómo se llaman esos pájaros? Yo no me voy a poner a recoger animales y gente muerta. ¡Chulos! Hágale. Cae arriba de carrineros, ¿sí o no? ¿Sí me estoy explicando? Uno no lo piensa así, pero Dios le dijo al hombre, define la función, define el rol y la naturaleza de cada cosa que está creada. Impresionante la responsabilidad que Dios le dio al hombre. ¿Qué fue lo que le dijo? Cree sistemas, cree soluciones, crea cosas que funcionen para mejorar tu calidad de vida. El hombre se quitó gran trabajo de encima poniendo a todos los animales a cada quien a hacer su vaina. Pero aún así Dios cuando vio eso dijo, bueno, bacano, ya está, tiene este man funcionando la cosa bien, pero eso no es suficiente, aún le falta alguien para él, porque él como persona está incompleto y ahí es donde Dios crea a la mujer. Pero imagínense, si Dios hubiera creado a la mujer antes de que el hombre definiera los animales, el hombre hubiera puesto a la mujer a hacer todo. ¿Sí o no? Mija, vaya a recoger ese muerto. Mija, vaya y ponga... ¿Sí o no? Porque así no llega a la casa y quiere que hagan. ¿Sí o no? Las mujeres. Y entonces Dios le da esa capacidad al hombre. Le dice, ponles nombre, define su función, define su responsabilidad, crea sistemas y haz que las cosas funcionen. Y tu responsabilidad es mantener esto tip top shape. ¿Sí o no? Ponlo a producir, haz que este jardín, mejor dicho, sea el mejor lugar del mundo. ¿Responsabilidad de quién? Del hombre. Pon todos los animalitos y las cosas a funcionar en orden, ¿sí o no? Crea el sistema. Y entonces ahí sí le trae a la mujer, para que no la pusiera a hacer de todo. Y le dice, mija, acompáñelo y ayúdele a administrar lo que este hombre creó. ¿Sí me estoy explicando? ¿Hasta ahí se va entendiendo o confuso? Ok, tremendo. De las funciones más importantes entonces que tiene un hombre en toda su vida es definir o poner nombres. Definir las cosas que Dios pone bajo su autoridad y bajo su dominio. Mire que todos estos animales están bajo la autoridad. Usted dirá, no, me voy a ir a comprar un perro, un gato, un robot. Mira que Dios nos ha dado autoridad también. Sobre todo empieza en el hogar. Dios nos da una esposa. No voy a hablar mucho de este tema porque lo voy a hablar la semana que viene. Vamos a hablar acerca de la paternidad del matrimonio. Pero parte de nuestro rol es definir a nuestra esposa. Cuando uno no tiene visión, cuando uno no tiene identidad, cuando uno no sabe para dónde va a tener una esposa con crisis de identidad. De nuevo, ahí le dejo la incógnita para la
próxima, dígale a la lección, venga la próxima semana. Pero entonces, Dios nos llama como hombres a darle nombre a nuestras esposas, por un lado. Y eso no quiere decir, no, es que no me gusta el nombre, se lo va a cambiar. Estamos hablando de definirlas. Es nuestra ayuda idónea. Hay mujeres que oran, Señor, ¿cuándo llega mi ayuda idónea? No, usted no tiene. El hombre tiene ayuda idónea, la mujer no. No es machista, es paternal. Porque la vida y la simiente y la visión y la misión, Dios se la colocó al hombre. La mujer provee el ambiente. Ahora, aclaro algo, que eso es para la otra semana. Eso no quiere decir que usted no le puede escuchar ninguna. Usted no me dé ideas porque usted no tiene. No sea así tampoco. ¿Sí o no? No lo malinterprete, no le estoy diciendo eso. Su mujer no es un cero a la izquierda. Es más, inclusive hay un dicho, no sé, en Colombia lo escuché mucho, pero decían, al lado de todo gran hombre hay una gran mujer. ¿Cierto? Como hombres no podríamos hacer todo lo que hacemos y cumplir toda la voluntad de Dios y lo que Él nos ha llamado a hacer si no tenemos ese ambiente propicio y perfecto a un lado. Por eso la Biblia nos habla acerca de una mujer virtuosa, de una mujer que prepara absolutamente todo para permitir que el hombre vaya a cumplir todo lo que Dios lo está llamando y para formar a sus hijos a cumplir lo que Dios los está llamando. Entonces es absolutamente necesaria. Pero volviendo al tema, de las cosas más importantes entonces que Dios le da al hombre, le dice, defina, ponga nombres. Y esto empieza cuando nos casamos. De ahí que vienen los hijos. ¿Sabe la gente cómo escoge los nombres de los hijos hoy en día? Mucha gente va a Google, ¿sí o no? Lista de nombres. Ay, este me gusta, este te gusta, este te parece. Ay, es que mi abuelito se llamaba así, pongámosle así. Ay, es que mi papá, o es que yo me llamo así, quiero que tenga mi nombre. ¿Por qué? Creo que de las cosas más importantes que puede hacer un papá en la vida de un hijo es ponerle el nombre. Ya se llama, es que no me gusta. El nombre, mire, ni siquiera el nombre lo deberíamos colocar nosotros, porque ¿de dónde viene la identidad? De Dios. ¿Te acuerdas que le dije nombre significa naturaleza? ¿Por qué cree que Dios en la Biblia había gente que tenía nombre? Por ejemplo, Jacob, engañador. Tronco de nombre, ¿no? Bacano. ¿Cómo te llama? Engañador. ¿Y tú cómo te llamas? El discípulo de Jesús. No, paja soplada por el viento. Tremendo nombre. Y Dios vino y le cambió el nombre a mucha gente. A Saulo le puso Pablo. A Simón le puso Pedro. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Quién les puso el nombre mal? Ay. Imagínense, le voy a poner un ejemplo. Mi nombre, ¿sabe qué significa? Yo creo que fue por puro accidente, porque a mí me lo pusieron porque a mis papás les gustaba Daniel el Travieso, Denis de Menes. Pero mi nombre, creo que sin darse cuenta, significa el que se mantiene consagrado a Dios aún en momentos de adversidad. Yo no sabía. Y eso ha sido mi vida. Indiferente, viento y marea. Consagrado a Dios. Los nombres son importantes. Y Dios le cambió el nombre a alguna gente por lo que significaba su nombre. Pero a lo que voy es, de las cosas más importantes que puede hacer un papá, es ponerle nombre a sus hijos. Que usted no tenga un nombre. ¿Por qué le pusieron ese nombre? No, porque así se llamaba una cantante de la época. ¿Y eso qué es? Solo le voy a poner un ejemplo en mi caso, pero mire que Dios me dio el nombre de mi hija como 6 meses antes de que mi esposa estuviera embarazada. Me dijo Shalom. Yo le dije a mi esposa, Dios me dijo que nuestra hija se llama Shalom. ¿Por qué? No sé, pero así se va a llamar. Justo después queda embarazada y empieza el COVID. Perdemos gran parte de nuestro ingreso, se nos caen 2 de nuestros negocios, empieza la cosa, cerramos la iglesia, un tiempo de caos, de crisis, de temor. Pero teníamos una palabra de Dios, una promesa de Dios, una hija que vino a marcar una temporada de Shalom, de paz. Y Shalom no solo es paz, Shalom significa bienestar, aún en medio de la dificultad. Su nombre en hebreo, si tú tomas las letras y miras el significado de su nombre, significa la autoridad para destruir el caos. Y eso ha sido nuestra hija. Ha sido un tiempo de bienestar en medio de toda la dificultad que se ha vivido alrededor. Hace unos 6 meses, antes de que supiera que mi esposa está embarazada, el Señor me despertó y me dijo, Judá. Y yo no supe por qué.
Y le dije a mi esposa, nuestro hijo se va a llamar Judá. Y mucha gente, hasta nuestra familia nos ha dicho, uy, pero ese nombre, ¿dónde lo sacaron? ¿Y por qué? Se parecía a Judas, se parecía a no sé qué. Y hasta contemplé en cambiarlo. Pero yo decía, no. Y con mi esposa llegó a Colombia y me dijo, ven, y al fin el nombre y tal. Me dijo, ¿sí va a ser Judá? Y le dije, sí. Y me dijo, pero no le podemos, pero miremos otros nombres. Le dije, no. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque es el nombre que Dios le dio a nuestro hijo. Es su identidad. Judá significa alabanza. Y yo no sabía, y para los que estuvieron la semana pasada aquí con el profeta Cristian, tremenda enseñanza, y habló acerca del tiempo del pozo, ¿cierto? En la vida de José, de un pozo seco. Y habló de quién fue el que sacó a José del pozo seco. Y fue Judá. Y para mí fue impresionante. Yo no había hablado con él, no nos habíamos puesto de acuerdo, él no sabía lo de mi hijo, él no sabía nada del nombre. Y después se voltea y me dice, el nombre es Judá. Listo, ¿cómo más? ¿Sí o no? Listo, va para esa. Mira, inclusive que cuando Shalom me llamó un día al profeta Randy y me dijo, tu hija se va a llamar Shalom, me lo confirmó. Qué tremendo, sabía que nuestros hijos tienen nombre delante de Dios. Y nuestra función, ¿por qué? Porque es que Dios no se los está inventando, no dice, mira, haga lo que pueda. No, Dios antes de enviar un hijo a este mundo, lo planea, lo sueña. Dice que cada uno de sus días están escritos en su libro. Y desde antes de que Él llegue a la tierra, ya le da una naturaleza, ya le da una identidad, ya le da una razón para existir, le da una misión aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestra función como papás? Conectarnos con ese papá celestial y decirle, ven, ¿qué es esto? ¿A qué me lo estás mandando? ¿Quién es? ¿Para qué es? Y de esa manera entonces ponerle un nombre que vaya conforme a lo que Dios lo está llamando. ¿Sí me estoy explicando? Los nombres marcan temporadas. Entonces, de las cosas, ahora, no solo estoy hablando de ponerle nombre a un bebé. De las funciones más importantes de un hombre es definir las cosas. Entonces, por ejemplo, a mi esposa debo darle definiciones. A mis hijos deben darle definición. Los hijos, papá, ¿quién soy? ¿Qué quiere ser cuando sea grande, mi hijo? Yo lo ayudo. Suena lindo, pero es perverso. Porque hoy tenemos pelados de 25, 26 años que no tienen ni idea quién quieren ser cuando sean grandes. Y ya tienen bigote y todo. ¿Sí o no? Es más, de 50 y de 60. Y todavía no saben qué quieren ser cuando sean grandes. ¿Por qué? Porque hubo falta de paternidad. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Y la gente dice, no es que eso es enseñarle versículos y nunca se va a apartar de Dios. Pura paja. ¿Cuántos niños que se en escuela dominical y se han alejado de Dios? Lo que ese versículo significa es que si tú le das una identidad, una visión y una misión de vida a tu hijo, aun cuando experimente con miles de cosas en la vida, nunca se va a apartar de su misión porque siempre va a tener claro para qué está en este mundo. Hoy en día tenemos tantos niños que se la pasan preguntando, ¿y para qué estoy? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué estoy en este planeta? ¿Sí o no? Preguntas existenciales que debiesen haberse no solamente resuelto, sino que lo hubiesen debido haber criado con una identidad clara, con una definición clara. ¿Sí me estoy explicando? Esa es la función de un hombre y de un padre en este caso. Un padre debe dar definiciones a su familia. ¿Cuál es el propósito de tu familia? ¿Por qué Dios los hizo familia? No, para que trabajemos y hagamos billete y podamos comprar una casa por fin. No, ya tenemos una, entonces ahora comprémonos una en Orlando para ir de vacaciones. No, ya me estoy poniendo bien, entonces otra en Colombia para poder ir allá en los meses fríos. Créame que la misión de su familia es mucho más importante que eso. Dios nos puso en esta tierra para ser bendición, le dijo a Abraham. Te haré bendición, te bendeciré y a través de ti bendeciré todas las familias de la tierra. Hay una identidad y hay una definición que Dios habló sobre tu casa, sobre tu familia. De pronto tus papás no lo hicieron contigo, pero tú puedes ser el patriarca de tus generaciones. Tú puedes ser el Abraham que dejó su tierra y su parentela, se fue a otro lugar y Dios le habló. Mire que los judíos dicen algo tan tremendo. Ellos dicen, yo adoro al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Manes que nunca conocieron, que vieron hace 5,000 años. ¿Qué tiene que ver? Ese hombre en algún momento le dio una identidad a todas sus generaciones. Y los que lo entienden, aún 5,000 años más tarde, dicen, yo sigo a ese Dios y yo sigo esa identidad, esa misión y ese propósito que Dios le dio a ese hombre. Nosotros podemos ser los que se levantan por nuestras generaciones y que nuestros hijos digan, yo sigo al Dios de mi papá. Dios le dio una identidad,
Dios les dio un rol, Dios les dio una misión, Dios habló algo, Dios hizo promesas. Yo voy a servir al Dios de mi padre. ¿Sí me estoy explicando? Esa definición la tenemos que traer nosotros. Imagínense si Abraham nunca le hubiera contado a sus hijos lo que Dios le prometió. El propósito para el cual estaban, por qué estaban haciendo. Es que, ay papá, pero ¿por qué nos mudamos tanto? Porque Abraham cada rato cogía sus cosas y se cambiaba de tierra. No, mi hijo, es que allí hay más platica. No, es que allí me ofrecían otro trabajo. Se dijo, entonces, ¿qué va a pensar el hijo? Que él puede coger sus cosas e irse a donde mejor, es cierto, a donde más lo alumbre. A donde mejor esté la cosa. No, que tenía un propósito. Abraham, ¿qué les decía? Dios nos prometió esa tierra. Vamos para allá, pero es que hay ejércitos, hay guerra y todo esto y todavía. Entonces le damos vuelta, vamos por aquí, vamos por allá. Pero ¿cuál era el objetivo? Esa tierra. ¿Qué hicieron sus hijos? ¿Conquistaron cuál tierra? La que Abraham les dijo. Mire, la promesa que Dios le hizo a Abraham, ni siquiera Abraham la vio. ¿Quién la disfrutó? Sus nietos. Y les quitaron la promesa que Dios les había dado. ¿Qué hizo la generación de José? Años más tarde, cientos de años más tarde, fueron y retomaron lo que Dios les había prometido, porque ellos tenían una promesa de lo que Dios iba a hacer con ellos, de la tierra que les pertenecía, del cambio que quería hacer con ellos, de quiénes eran y de lo que ellos representaban. Y en David, miles de años más tarde, se cumple, ¿cierto? Y él levanta el reino más poderoso que ha existido en ese lugar, y venía gente de todos los lugares de la tierra a conocer y a maravillarse de lo que ellos lograron, que Dios se lo había prometido a Abraham. Qué tremendo. Imagínense que cada generación se levante y se despierte y sepa y tenga una misión clara. Esto es lo que vamos a conquistar, esto es lo que vamos a hacer, esta es la promesa que tenemos de Dios, esto es lo que somos. ¿Sabe? Ellos se llamaban el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy uno los llama el pueblo de Israel, ¿no? ¿Quién era Israel? Eso no fue un nombre ahí que se inventaron, era una persona. ¿Sabe quién fue Israel? ¿Quién fue? Jacob. Imagine, el engañador. Dios le dice, ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Y hasta el día de hoy ellos dicen, somos los hijos de Israel. Somos de la casa de Israel. Qué tremendo. Imagínese esa definición. Gente que crece con una definición clara. No sé si usted sabía, pero los hijos de la casa de Israel son la gente más próspera del mundo. Manejan y retienen alrededor del 30% de la riqueza a nivel mundial, y el 80% de la riqueza del mundo pasa por sus manos. O sea, si no es de ellos, cayó por sus bancos y la mandaron por un lado. Y son poquitos, no son muchos. Tienen la mayor cantidad de premios Nobel, más que cualquier otra cultura en el mundo. Mayores descubrimientos en la ciencia, la mayor tecnología. Todos los chips, los microchips que permiten toda la tecnología que sirve hoy en día, se inventaron, se fabricaron y hasta el día de hoy se hacen en Israel. Son los inventores del mundo moderno. Grandes descubrimientos en medicina, en alimentación. Ellos le han dado forma al mundo. Ha sido uno de los pueblos que más adversidades ha sufrido, que más afrontas ha tenido, que más han tratado de matar, imperio tras imperio, ha tratado de aniquilarlos, borrarlos de la faz de la tierra, los han reducido a unos pocos. Y siempre, sin excepción, se han vuelto a levantar y se han vuelto a poner encima. Qué misterio, ¿no? Qué tremendo. Dice, no, es que son los hijos de Dios. Sí, pero más que eso, ¿sabe qué tienen? Una identidad clara. Pregúntele a un judío cuál es el primer mandamiento. Para ellos el primer mandamiento no es el primero de los 10, es la primera cosa que Dios dijo. ¿Sabe qué les dijo Dios? Reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernenla y domínenla. ¿Cuál es la misión de la vida de un judío? Reproduzcase, multiplíquese. Y le preguntan a uno, no, yo quiero por ahí uno, de pronto ninguno, porque es que eso sale muy caro y después no puedo pasear todo lo que quiero. Es mejor un perro. ¿Y ellos qué dicen? Usted pregúntele a un judío de 6, 7 años, ¿qué dice? Me voy a reproducir. Me voy a casar, ya estoy buscando esposa. Y uno le dice, hermano, pero tiene 7. Sí, pero el hombre se está preparando para tener hijos, para definir a sus hijos. ¿Por qué? Porque su misión, su visión, ¿cierto? Y parte de lo que la identidad que Dios les dio es conquistar la tierra, bendecir la tierra, dominarla, poseerla. Qué tremendo. Definición. Un niño que desde pequeño la tiene clara. Ahora, con eso estoy diciendo que le ponga su, no, conquístela tal, sea ambicioso, usted puede. No, estamos hablando es de tener una visión de parte de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Eso lo da un padre. Y es imposible dar identidad cuando nosotros mismos la carecemos. ¿Por qué la mayoría de nosotros carecemos esa identidad? Tanto las mujeres, pero sobre todo los hombres. Porque nuestros padres no lo hicieron, por falta de paternidad. Con eso le estoy diciendo que no creció con papá. Yo crecí con papá, pero mi papá andaba más perdido que embolatado.
Entonces yo, un pelado de 20, 23 años que no tiene ni idea para qué está aquí en la tierra, qué quiere, apenas empezando a conocer a Dios. Señor, ¿qué quieres con mi vida? Cuando mi papá me lo pudo haber dicho desde que tenía 1 o 2 años. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque su papá no lo hizo con él. Ha habido un ataque generacional en contra de la paternidad, y esta cultura ataca los propósitos de Dios. ¿Cómo se está atacando la paternidad? Mira que se invierten los roles. Hoy en día está de moda stay at home dads. ¿Ah? Que el amo de casa. ¿Qué le parece? Es invertir el rol. Eso es satánico. Ay, ¿cómo así? Satánico. ¿Por qué? Porque ¿qué es satánico? Todo lo que se opone a Dios. Todo lo que se opone a Cristo, todo lo que se opone al diseño original de las cosas. Hombres afeminados. Ahora, yo no le voy a decir que si se afeita, que si se depila, que eso a mí no me importa. Pero hombres que le tienen miedo a tantas cosas, que no saben responder, no saben solucionar. Se pincha el carro, no saben cambiar una llanta. Su mujer les presenta, pero ay, mija, no sé qué vamos a hacer, oremos. ¿Cómo así, hermano? ¿Para qué lo puso Dios en una casa? A veces más, y de verdad sé que suena fuerte, pero a veces es más berraca la mujer que el mismo hombre. El hombre, ay, no tengo trabajo, me quedo en casa viendo algo, y la mujer por allá haciendo lo que tenga que hacer para proveer para el hogar, para sacar a los hijos adelante. Eso no debería ser así, no es bíblico. Y por ende Dios no puede bendecir a esa familia. ¿Sí me estoy explicando? Pero mire que la cultura está, mire las películas hoy en día. Mire los shows de televisión. Antes, por ejemplo, usted veía los shows de los 50, de los 60. Yo era el papá, yo era un trabajador, responsable, juicioso, tremendo. Los niños felices con el papá, la mujer los respetaba. Mire hoy en día, papá es un bobo ahí en los palotes, ¿sí o no? No lo respeta a nadie. Un pobre bobo. Todo el mundo le pasa. Había un show ya más moderno, bueno, es viejo, pero más moderno, que Everybody Loves Raymond. El Raymond era un bobo. Y eso sin hablar, ahora miren los de hoy en día. Ahora papá es mamá. Inclusive Disney sacó, ahorita están diciendo que, por ejemplo, que en todas sus películas, uno de los characters o uno de los protagonistas principales va a ser homosexual o travesti o alguna vaina así. Mire Netflix. Todas tienen su personaje gay. Y ahora es cool no ser hombre. Cuando ser hombre es el mayor privilegio, la mayor responsabilidad que Dios le puede dar a una persona. Ser papá, ser padre. Pero hay un ataque en nuestra cultura en contra de la hombría. Mira que muchos hombres con los que hablo hoy en día, muchos jóvenes ni siquiera quieren ser papás. Cuando el mayor privilegio que Dios le ha dado a uno es que uno se puede extender, que de uno puede salir semilla y usted puede incrementar quién usted es. Dios perdón, no Dios, pero la cultura le está quitando la autoridad a los hombres. Ahora dicen, es que somos iguales. No somos iguales. Ni anatómicamente, ni mentalmente, ni fisionómicamente. O sea, de ninguna manera somos iguales. En nada. Nuestra masa corporal es diferente, nuestros huesos son diferentes, nuestro cráneo es diferente, la masa cerebral es diferente. ¿Cierto? Las capacidades son diferentes, biológicamente, o lo que podemos producir es totalmente diferente. Eso nos habla de que hay roles diferentes, ¿sí o no? No somos iguales. Pero hoy en día no, todo es lo mismo. Es más, escoja, ¿usted qué quiere ser? Empezaron con 2, ya van como en 20 y pico de géneros. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que a sus hijos le enseñan eso en el colegio. Y si usted no los define, y si usted de pequeñito no lo coge, venga, hombre, venga hijo, Dios lo creó a usted para ser papá, para ser abuelo, para ser un padre de generaciones. Si tú no coges a tu hija y le dices, Dios te creó para ser mamá, para hacer el ambiente, para tomar todo lo que un hombre ponga en tus manos y hacerlo fructificar, hacerlo grande, hacerlo magno, multiplicarlo, embellecerlo. Si ustedes de niños no le empieza a definir eso, sus hijos van a crecer confundidos. Y en la escuela le van a decir, no tenga más hijos porque es que hay sobrepoblación mundial. ¿Sí o no? No haga esto porque es que entonces no puede cumplir sus sueños y no puede ser un profesional. No haga esto porque es que sale muy caro. Y les van a alterar, ¿cierto? Su diseño, su rol, su función, algo muy contrario a lo que Dios dice y lo que Dios los creó para hacer. Si yo considero que mi familia es bendición y que tiene la capacidad de transformar el mundo, ¿por qué no multiplicarme en 10? Bueno, en 10 porque mi esposa no va a querer 10, pero mínimo 4. Voy con 4.
Y de pronto los otros hasta los adopto. Pero yo le voy a identidad a muchos. ¿Por qué? Porque yo siento que lo que yo porto y lo que yo tengo para dar tiene la capacidad de bendecir a miles. Si nos multiplicamos por 4, por 5, por 10, ya son 10 miles. ¿Sí o no? Pero cuando yo no tengo propósito y cuando yo no siento que tengo algo para ofrecer al mundo, pues ¿para qué voy a querer multiplicarme? Más bien, hay gente que me ha dicho, pastor, ¿cuánto tiene? 4. Ay, pero es que eso es muy caro. ¿Usted cree que yo pienso en la plata? Es más, por ahí dicen que el niño viene con el pan debajo del brazo. Yo no voy a tener hijos, ay, me sale muy caro. Mi padre es el dueño del oro y de la plata, el rey del universo. Entonces, si él me los manda, él tiene que proveer. Ahora, yo no voy a tener hijos irresponsablemente, traer al mundo quién sabe para qué. No, yo entiendo que cada uno de los que nace es una flecha en manos de un arquero, como dice la Biblia, y que mi función es darle al enemigo donde es. ¿Sí me estoy explicando? Pero esa es la responsabilidad de nuevo de los padres. En Colombia yo escuchaba cosas como, madre solo una, papá cualquiera. Eso es lo más antibíblico que hay. Ahora, con eso no estoy diciendo que la mamá no es importante, pero el papá es sumamente importante. Usted puede darle el mejor padrastro a sus hijos y ellos siempre van a querer conocer a su papá y siempre van a anhelar y le va a hacer falta la relación con su papá. Así ha tenido el padrastro más excelente del planeta Tierra. ¿Sabe por qué? Porque un niño siempre va a buscar su identidad. Usted le puede poner un proveedor, un cuidador, un ayudador, un amigo, alguien que esté ahí. Y ese niño igual va a carecer de identidad, porque ¿sabe quién es la función de darle identidad? De papá. Y siempre va a decir, ¿quién soy? Lo mismo pasa con los niños adoptados. Por eso, siempre va a llegar el momento en que ellos van a querer conocer a sus papás. Y uno no se puede ofender por eso, está bien. Es bueno que entiendan, bueno, de pronto papá no tuvo la oportunidad, pasó esto, ¿cierto? Ahora tú estás en mi cuidado. Pero no les vaya a negar esa oportunidad porque siempre van a tener crisis de identidad. Porque necesitan saber de dónde vengo y quién soy. Y quién soy viene de mi semilla, de la simiente. ¿De dónde salí yo? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, otro ataque fuerte que hay hoy en día son las separaciones y el divorcio. Mire lo curioso que casi toda la gente que se divorcia, los hijos se quedan con la mamá, no con el papá. Sé que el divorcio no es, para mí no es ni la solución ni es el deseo de Dios. Por el contrario, la Biblia dice, yo aborrezco el divorcio. Pero si llegase a pasar, podría inclusive yo decirle que es más importante que los niños estuviesen con su papá que con la mamá. De pronto no está de acuerdo conmigo, pero si usted ve la estadística, usted se va a dar cuenta que los niños que crecen con un papá soltero les va muchísimo mejor que a los que crecen con una mamá soltera. Si usted mira la estadística, por ejemplo, carcelaria, casi el 85 al 90% de los hombres que están en cárcel crecieron en un hogar solo con mamá. ¿Sabe cuánto es el porcentaje de hombres que de un hogar con papá? Casi ninguno. Qué tremendo. Porque es que un hijo que no tiene papá no tiene identidad. Bien o mal el papá, algo le dará. Pero, de nuevo, con eso no abogo el divorcio ni le digo, no, haga esto, haga lo otro. No es lo que estoy diciendo. Pero lo que sí quiero que nos demos cuenta es que hay un ataque de Satanás y que está totalmente empeñado en destruir la familia y sobre todo la figura paterna. Porque a veces no es que se divorcien, pero a veces es la ausencia o el abandono de papá. ¿Cómo? Trabajando mucho, los trabajos lejos y todo esto. Cuando un papá no está. Y cuando un papá, y de pronto, por ejemplo, yo sé que ahorita hay ciertos trabajos y eso que demanda que de pronto no esté, pero comuníquese con sus hijos, llámele todos los días, pregúnteles cómo está, qué está haciendo, tú eres esto, tú eres lo otro, dele definiciones, porque si usted no lo hace, otra gente lo va a hacer. Y no necesariamente van a ser las que Dios dice. ¿Sí me estoy explicando? Uno debe tomar ese rol de papá, ¿cierto? Y hacerlo, no de vez en cuando, a diario. Porque el mundo continuamente le está hablando a nuestros hijos. ¿Cuántas horas ven de televisión? ¿Cuántas horas pasan en el colegio? ¿Cuánto tiempo están con los amigos? Y se está llenando su cabecita de mentiras y de cosas para confundirlos. ¿Quién es el que tiene la capacidad de romper todo eso? Un padre. Mire que usted le dice a un hijo, por ejemplo una mamá, el niño, tú le dices, ay mi hijo, como lo haces de bien, tú eres el mejor. Y el niño, gracias mamá. No le importa mucho. ¿Sí o no? Usted le dice eso y el niño no se lo cree. Y no porque usted sea mala. Pero él no se lo cree. Que un papá mira a su hijo a los ojos y le dé un halago a un hijo, le cambia la vida.
Cuando usted como papá mira a su hijo y le dice, hijo, lo hiciste súper bien, hijo, estoy orgulloso de ti, eso transforma a un hijo. Son cosas que ellos por 10, 15, 20 años, porque se la van y me dice, es que tú eres el príncipe, tú eres el mejor, tú eres el más bonito. Y le digo, gracias, mami. Y sale ahí creyéndose el más malo y el más feo. Pero cuando el papá se lo dice, genera algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque produce vida. Porque en él está esa simiente. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a hablar de esto más adelante cuando hablemos acerca de la paternidad en los hijos. Pero un padre es la figura más trascendental en la vida del hijo. El padre es el que tiene el deber de darle la identidad a los hijos varones. Y eso es obvio. Pero ¿sabía usted que también es un padre el que tiene que darle la identidad a las hijas mujeres? Hay gente que dice, no, pues el papá con los niños y la mamá con las niñas. Y no. Usted es el que debe formar a la mujer, no la mamá. Ella prepara y pone todo el ambiente propicio para que usted lo pueda hacer con excelencia. Pero es responsabilidad del hombre. Y luego porque hay muchos hombres que se desentienden de las hijas, ¿no? Con los hijos andan con uno y las hijas pues con la mamá. Y no debería ser así. Por eso ya se empiezan a buscar novios, empiezan a salir para que les definan, les den identidad y les den el amor y el valor que ellas no tuvieron porque papá no se los dio. Toda mujer, al igual que todo hombre, van a tener un vacío de un hombre. Y muchas mujeres terminan relaciones simplemente porque están buscando un padre y no entendían cómo buscar. ¿Sí me estoy explicando? Es el hombre el que debe definir esto. El padre es el que forja el concepto del valor personal en cada hijo. ¿Cuál es tu valor? ¿Cierto? ¿Cuán importante eres? Cuando los padres o cuando nosotros, por ejemplo, yo escuchaba gente que dice, mi papá nunca me dijo que me amaba. Mi papá nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Mi papá nunca me dijo que cierto, lo valioso que yo era. Y eso es catastrófico. Porque es gente que crece toda su vida tratando de mostrar algo, de llenar vacíos, de buscar aceptación, con miedo al rechazo, haciendo cosas para demostrar. No debería ser así, no debería tener una identidad definida, pero no, esta es la función de un padre. Un padre es el que debe guiar a los hijos hacia una misión de vida. Que un hijo desde pequeño sepa para qué estoy en esta tierra. No necesariamente usted le va a decir, usted tiene que ser doctor, tiene que ser abogado, no. Pero si él entiende una misión, ya como él la quiera lograr, usted apóyelo según sus dones, habilidades, talentos y que él escoja. Pero lo que tiene que hacer y las tareas que Dios le colocó, eso no es negociable. Está en Efesios 2:10. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado las cosas que cada quien tenía que cumplir. Y como padre es mi función enseñarle a mi hijo a descubrir cuáles son aquellas cosas y que las pueda identificar y hacerlas. Y no solamente eso, debo poner la plataforma de recursos para que él pueda hacerlo. Pero a veces inclusive no prosperamos en eso porque no hay entendimiento. Y quizás si Dios nos prospera y nos da todo lo que le pedimos o lo que quisiéramos tener, lo que vamos a hacer es mandar hijos para todo lado, pero menos para donde Dios quiere que ellos vayan. ¿Va bien hasta ahí? Casi vamos terminando. La cultura moderna está generando una gran falta de paternidad, más que nunca, más que nunca. Y mire qué ocurre. Hoy en día el papá es YouTube, un celular. Yo a veces hasta uno cae en ese error. Llega uno a la casa cansado, entonces los hijos están molestando, entonces uno le da el celular. Pero a mí Dios me ha confrontado mucho de eso. A veces digo, lo dejo en otro cuarto y si me ha escrito, me ha esto, de pronto o no le respondió o mi hija le respondió, le abrió el mensaje, qué pena. Pero porque a veces ella es la que se le ha dado el celular y no, lo estoy dejando de hacer. Pero ahora, ¿sabe qué hago? Me voy para el cuartico de juegos con ella y me quedo mínimo 1 o 2 horas con ella. Juego, hablo con ella, la cuido, le sirvo, hablamos, le pregunto qué hiciste hoy, qué estás haciendo, cómo te sientes, estás bien, qué quieres hacer. Y de pronto no me entienda, pero le empiezo a definir cosas, le empiezo a decir, este es tu nombre, esta eres tú, para esto tú naciste, esto es lo que vas a hacer cuando seas grande. Y yo no sé si me entiendo o no, pero yo sé que le estoy hablando a su espíritu y que hay cosas que ella nunca va a carecer porque se las estoy dando como papá. Pero Dios me ha traído mucha convicción en este tiempo de hacer ese tipo de cosas. Pero la cultura, la tecnología, absolutamente todo lo que está haciendo es sacando la voz de papá. Y de nuevo le reitero, la tasa de suicidio está más alta que nunca. De depresión, más alta que nunca. De confusión, inclusive de índole sexual. Mire que hoy en día supuestamente un hijo escoja lo que quiera hacer. Ahorita inclusive en Canadá se pasó una ley que usted cuando el hijo nace, usted le puede poner sexo X, que no es hombre ni mujer. Y que él o ella a cierta edad pueden escoger lo que quieran ser.
Entonces hay muchos papás que están cayendo en esto, dicen, no, si él se quiere poner falda, que se ponga falda. Y si ella, no sé, quiere vestirse como hombre, pues que se vista como hombre. Y que ellos definan. Eso es lo más estúpido que yo he escuchado. No puede definir uno ni qué carrera va a estudiar y ya definir la sexualidad. No puede definir lo que hace feliz, lo que llena a una persona. No, una vez no puede definir ni qué quiere comer en un restaurante. ¿Qué quiere? No sé. Y ya tenemos 40 años. Y queremos que un niño defina supuestamente toda su identidad, todo lo que va a hacer en la vida. Es absurdo. Debemos nosotros darle definiciones. ¿Y sabe por qué se confunden? Porque ven roles invertidos, porque ven abuso en los roles, ausencia de roles. Entonces hay hombres que no quieren ser nunca papás, hombres que no quieren llegar a ser, que no quieren ser lo que hicieron sus padres o mujeres, o que las traten como de repente sus mamás les tocó. Pero todo eso ha sido por los daños que nosotros hemos traído, no porque estamos viviendo según el modelo de Dios. Por eso en la Biblia vemos un mucho mayor énfasis en la relación de Jesús con el Padre Celestial que con su mamá. Mire que hay muy pocos versículos acerca de la relación de Jesús con su mamá, pero casi todos los evangelios se trata de la relación de Jesús con su Padre Celestial. Y mire que hasta la religión nos ha aumentado este año. Por ejemplo, no pretendo hablar mal de ninguna religión, pero sí quiero que analicemos esto. Miren el catolicismo. A pesar que decimos que el catolicismo adora a Dios, la persona más importante del catolicismo es la Virgen María. Y usted mira, todos los países latinoamericanos no están consagrados a Dios, están consagrados a la Virgen María. Y algunos cuantos a un Jesús, a un Cristo crucificado, pero no al Padre. Y la Biblia es súper enfática en la relación de Jesús con su Padre. Y toda la Biblia se trata del Padre Celestial, no de la Madre Celestial, no existe. No de María. Ella fue el vehículo que Dios utilizó para traer a su Hijo al mundo, a Jesús. Y ella preparó el ambiente para que Él en relación con Dios pudiera convertirse en el Salvador del mundo. Entonces fue importante, sumamente. La honramos, la respetamos tremendamente y es un gran ejemplo de mujer. Creo que hizo un trabajo espléndido, porque mire el hijo que crió. Pero ¿qué fue lo que permitió eso? Que desde antes de que él naciera, su mamá le estaba diciendo, inclusive cuando nació, tú eres hijo del Padre Celestial, tú vas a ser el Salvador del mundo. Y José le enfatizó esto, porque recuerde que Dios le habló en sueños a José, y aún su padrastro le recordaba lo que el Padre Celestial había dicho de él. Y Jesús por eso tuvo una relación continua con su papá. ¿Sí me estoy explicando? Entonces mire que inclusive en el catolicismo se reemplaza. Entonces supuestamente religión y se trata de Dios, pero están pervirtiendo el modelo. Están así que imaginen que los curas y los padres y el papa no pueden tener hijos. Cuando es la primera función de un hombre y lo más importante que puede hacer. Se les niega a hacer lo más importante y lo que Dios mandó a hacer en el primer mandamiento. La primera vez que Dios le habló al hombre, le dijo que haga algo y a ellos se les prohíbe hacerlo. O sea, esos católicos. Bueno, vamos a los cristianos. Y a nosotros también. Esto no me lo malentienda y lo voy a explicar, pero mire que en el cristianismo hemos convertido lo más importante del cristianismo a Jesús. Y no lo es. Entonces yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús, yo adoro a Jesús, le canto a Jesús, alabo a Jesús, le oro a Jesús, le pido a Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. A Jesús le dijeron, maestro bueno. Él dijo, ¿por qué me llaman bueno si solo el Padre es bueno? Entonces en Juan 14:6 Él nos dijo eso. Nadie puede ir al Padre. Diga conmigo, Jesús es el camino, el Padre es el destino. Entonces, ¿cuál es la importancia y el significado del cristianismo? Es llegar al Padre, no al Hijo. El Hijo es la puerta y es importante, no me estoy demeritando a Jesús. Yo amo a Jesús, soy discípulo de Jesús, sigo a Jesús, hablo con Jesús, trato de ser más como Jesús, pero entiendo que Cristo lo que abrió fue la puerta para que yo fuese a mi Padre y que me está enseñando a ser hijo de mi Padre Celestial y que lo más importante y el propósito de todo esto es que yo llegue al propósito, a los brazos, a la voluntad y al trono de mi Padre. ¿Sí me explico? Y hasta aún el cristianismo se ha perdido este enfoque. Y no lo podemos perder, porque todo se trata del Padre. ¿Sí me estoy explicando? Mire 1 Corintios 15:27. Dice, pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Hablando de Cristo. ¿Dios quién? Dios Padre colocó todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. Pero mire, claro,
cuando dice todas las cosas están bajo autoridad, no incluye a Dios mismo, o sea, no incluye al Padre. ¿Sí me estoy explicando? O sea, Dios dice, hijo, tú te vas a encargar de todos mis asuntos, de todos mis negocios, de todos mis reinos y de todos mis súbditos. Pero eso no se incluye a él mismo, él no se puso por debajo de Jesús, él sigue siendo Dios, la cabeza de la Trinidad y el más importante. ¿Sí me estoy explicando? Y hasta en la religión y el cristianismo se nos ha perdido eso. Y mucha gente tiene relación con Jesús, con el Espíritu Santo, pero ni idea del Padre Celestial. Y por ende no experimentan a Dios, no ven respuestas, no ven fruto en su cristianismo, no ven la transformación que deben ver, no tienen identidad, no tienen claridad de su llamado, no tienen de su propósito. Porque ¿quién es el que supone dar estas cosas? El Padre. Si su cristianismo se trata de ser mejor persona, de dejar de pecar, de portarse mejor y orar de vez en cuando, ¿te has enfocado en lo que hace Jesús? Y sí, chévere ser como Jesús, pero con un propósito. El Padre es el que te da la visión, el Padre es el que te da la misión, el Padre es el que te da la identidad, el Padre es el que te da el llamado, el que te dice qué hacer. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces hay que tener comunión, intimidad con nuestro Padre Celestial. Mira Mateo 6, del 6 al 13, el Padre nuestro. Jesús dijo, y ya voy cerrando con esto, si me ayuda el piano, pero dice Jesús, cuando le dicen, Jesús, ¿cómo oramos? Y le dijo, chicos, cuando vayan a orar, oren así. Jesús, gracias por este. No dijo eso. Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Lo glorifica. Que venga a nosotros tú. Entonces, ¿de quién es el reino? ¿Cuál Dios? ¿De Él? Que se haga en la tierra tú. ¿De quién es la voluntad? ¿Cómo se hace en Él? En otra traducción dice que todos te obedezcamos aquí en la tierra como todos te obedecen a ti. No quiero entrar en tecnicismos de qué palabra usar, y eso no es el objetivo de la charla, pero por ejemplo, cuando uno era Jesús, ¿qué hago? No, Padre, ¿qué quieres? Porque la voluntad es de Él, el reino es de Él. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién soy? ¿Quién nos revela eso? El Padre. ¿Qué quieres con mi vida? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son las cosas que preparaste que quieres que yo haga? Todo eso viene del Padre. Y el enemigo, desde que antes que estuvieras en el vientre de tu madre, lo que ha hecho es destruir tu relación, tu confianza, tu dependencia y tu comunión con el Padre terrenal. ¿Sabes por qué? Porque entonces tú vas a tener una idea totalmente perversa y destrozada de quién es tu Padre celestial. Y entonces no te vas a poder acercar a Él. ¿Y por qué no me acerco a Él? Porque es que a mi padre no se le podía hablar. Porque es que cuando yo iba a preguntarle algo a mi papá decía, pregúntele a su mamá. Porque es que nunca lo tuve, nunca lo conocí, o me rechazó, me abandonó. Y tenemos entonces gente que ama a Dios, que creo que lo aman, pero que no lo conocen, que no saben oír su voz, que no tienen dirección. ¿Sabe? Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, voy a enviar a vosotros el Consolador, el Espíritu Santo. En español no se entiende, pero ¿sabe cómo se llama el Espíritu Santo en hebreo, en el idioma original? Es Ruach HaKodosh. ¿Qué significa eso? El Espíritu del más altísimo de Dios. ¿Qué significa eso? El Espíritu de mi Padre. Tremendo, porque no es alguien ajeno, es una parte de mi Padre que mora en mí para revelarme la voluntad de mi Padre, los deseos de mi Padre, ¿cierto? La visión de mi Padre para mi vida, el nombre que mi Padre me ha puesto, el nombre que el Padre quiere que yo le dé a mis hijos, la definición que Él quiere que yo traiga a mi familia. Para eso es el Espíritu Santo. No es para sentir cosquillas, caerse al piso, revolcarse, dar 3 vueltas, hablar como loco. Y no estoy demeritando esas cosas. Yo creo en las experiencias con Dios y las tengo, y ministro, y gente que ha dado el poder de Dios y todo. Pero es mucho más que eso. Es para tener una comunión y una relación íntima con tu Padre celestial, que te ama y al verte tan lejos de Él envió a su Hijo a morir, a pagar en la cruz por tu pecado, para que una vez pudieses tener acceso a su trono de la gracia y venir una vez más ante tu Padre celestial. Él es el Padre, Él es la fuente de todo. Y las próximas semanas vamos a estar hablando un poquito más de función.
lo que Él hace y los paralelos que hay en cuanto al matrimonio y en cuanto a los hijos. Pero con lo que quiero que te quedes hoy es que sepas que Satanás te ha tratado de alejar completamente del Padre Celestial. Ha tratado de pervertir los conceptos, porque si tú no tienes a tu Padre y no tienes una comunión íntima con Él, nunca vas a tener una identidad clara, nunca vas a tener un propósito claro, nunca vas a tener un llamado claro, y lastimosamente no vas a poder reproducir una identidad en tus hijos, ni en tu casa, ni en tu esposa, ni a tu hogar, porque uno no puede dar lo que no tiene. ¿Sí me estoy explicando? Nuestro papá lo debió haber hecho. Termino con lo que empecé. Dios nos colocó en un hogar para que ellos nos revelaran eso. Lastimosamente quizás no lo recibieron ellos y era imposible dar lo que no tenían. Pero entonces uno puede decir: no, es que yo no tuve papá, o es que mi papá no hizo eso, es que mi papá me puso el nombre equivocado, es que mi papá nunca estuvo. Puede que sea, pero entonces tú cambia la historia. Tú sé el hombre que se levanta y dice: hasta aquí. De pronto tus hijos ya están grandes y lo que sea, pero te digo, nunca es tarde para darle un nuevo nombre a tus hijos. Nunca es tarde para empezar a definir el propósito de tu familia. Abraham tenía casi 90 años cuando Dios le dio su identidad, o cuando cumplió la promesa pues de lo que le había dicho que él iba a hacer. Entonces, a lo que voy con esto es hora de empezar. Es hora de entender y asumir nuestro rol y decir: Dios, si tú me hiciste hombre, es porque soy padre. Y voy a aprender de mi Padre Celestial cómo ser ese padre, no solo para mi esposa, no solo para mi familia, no solo para mis hijos, sino para todo lo que Dios coloque alrededor mío y bajo mi autoridad. Que recuerde, la función más importante de un hombre es definir, y el Padre Celestial quiere redefinir a muchas personas que están aquí. Muchos con confusión, muchos que no saben quién son, muchos que no saben para dónde van, no saben cuál es su propósito. Él puede traer esta claridad a tu vida. No solamente puede, quiere. Pero se hace solo conforme a nuestra fe. Y a veces nuestra fe ha sido pedirle las cosas que nosotros queremos. Y Él dice: ustedes no reciben lo que piden. No reciben porque piden mal. Algunos ni piden. No sé cómo le voy a pedir eso. Y otros porque piden mal. Todo lo que pidas diferente a la voluntad del Padre no está obligado a concederlo. Pero cuando tú entiendes quién eres, para dónde vas, el llamado que tienes, lo que Él tiene para tu vida, tú empiezas a pedir lo que dice la Escritura: todo lo que pedías conforme a su voluntad te será concedido. ¿Sabe que es tremendo vivir esta relación con Dios de esa manera? Porque es una vida en la que las oraciones son respondidas, que es una vida donde lo que impones tu mano es bendito. Es una vida en lo que Él te pide que hagas y te encaminas para hacer y lo declaras sobre tu familia, sobre tus hijos, y se mueven en unidad hacia eso. Él lo prospera, Él lo bendice y da fruto. Y es muy diferente. Así que es tiempo de volver a nuestro Padre Celestial. De nuevo, no lo hiciste el Padre natural. No podemos devolver el tiempo. Sí podemos perdonar y decirle: Señor, lo que no recibí de mi Padre terrenal, sé que igual lo puedo recibir de mi Padre Celestial. Yo en ocasiones me he cuestionado cómo mi papá es tan buen papá, que ha sido excelente papá, por lo menos de hace unos 17 años para acá. Me preguntaba: papá, si tú no tuviste papá, ¿cómo aprendiste? Y me dice: con el Padre Celestial. Con el Padre Celestial. Y yo digo: tremendo, tremendo. Porque significa, ¿sabe qué? Que no hay excusa. Un poco más difícil, quizás. A mí me ha tocado más fácil, no le miento. Un papá que provee, que cuida, que guía, que habla identidad, que nos define, que nos instruye, que nos corrige, que nos modela a Dios. Entonces le queda un poquito más fácil. A mi hija le quedará, y ayuda que ya viene, le quedará aún más fácil. Pero tiene que pararse un hombre y tomar la decisión y decir: yo lo voy a hacer por mi casa, yo lo voy a hacer por mi familia, yo voy a definir a mi familia. Papá lo hizo en nuestra generación, tú puedes ser el que lo haga para la tuya. Pero necesitamos de padres. Necesitamos hombres que estén dispuestos y digan: yo me voy a parar por esta generación, yo voy a marcar la diferencia. Así sea con los de mi casa, pero yo voy a empezar a hacer algo diferente. No voy a ser hombre simplemente por lo que tengo entre las piernas. Voy a entender el rol que Dios me dio aquí en la tierra. Lo voy a buscar a Él para poder cumplir con mi responsabilidad y llevar a cabo lo que Él me ha puesto a hacer.